Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro. Primero vamos a dar las gracias al restaurante Salamanca Silvestre y a la taberna gallega de Mercedes. Bueno, hoy tenemos en el programa mío al señor Luis Ortiz, que es el representante de la Junta Patriótica de Venezuela, representante de Europa, en Europa. Bien, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Santiago. Bien, vamos a repasar un poquito lo que es la historia de Venezuela y después nos sitúas tú. Perfecto. Tenemos a La Paz, fue uno de los presidentes que tuvisteis. Este hombre fue cambiado por Velázquez. Después le sucedió Caldera. Luego Chávez. No. A ver. Caldera efectivamente fue quien le entregó la cinta presidencial. Estuvo el doctor Velázquez, sí, un interinato muy breve. Sí, eso es correcto. Y Carlos Andrés, que fue el presidente en el segundo mandato, el cual, pues, el difunto Chávez intentó darle el golpe de Estado y, bueno, ya por la historia bien reseñada de los muertos que provocó, y violentó la democracia venezolana. Bueno, luego de Chávez hubo el que fue el representante de las cámaras, que fue Carmona, ¿no? Bueno, ese evento se suscita a raíz de una manifestación ciudadana de más de 1.600.000 personas en la calle, que estuvimos allí. Yo fui protagonista en primera fila de ese evento. No, y lo que permitió, después de una terrible orden que el difunto Chávez le dio al alto mando militar para que procediera con el Plan Ávila, el alto mando militar decidió no acatar afortunadamente esa orden y provocó que Chávez renunció a su mandato. Luego vino Diosdado y al final volvió otra vez Chávez. Así es. Entonces, yo sé que tú te dedicas a la política. ¿Tú en dónde te colocarías de todos? En la tendencia ideológica. Yo me autonombro un demócrata liberal, profundamente democrático, así es como me coloco yo. He evitado desde hace ya muchos años, para hablarte tal vez de hace más de 25 años, que me encapsulen en izquierdas, derechas y centro. Yo prefiero autodenominarme, por eso participé en una plataforma política venezolana, en la única que he participado, llamado La Causa R, y participé porque su tesis central era primero la horizontalidad, que fue la primera invitación que me provocó, y segundo, el centro, la propuesta ideológica de La Causa R era profundizar la democracia, lo que yo consideraba en aquel momento que era lo correcto, porque estábamos todavía en una etapa de madurez, para no hablar de embrionaria, que ya se veía venir, pues, el desastre del bipartidismo, que era los que habían, por un pacto del 58, iniciado la democracia venezolana. Y estos dos partidos entonces, pues, venían en un franco deterioro, basado fundamentalmente en la corrupción y en la ineficacia. Y entonces surgió este gran movimiento de La Causa R, y esos dos elementos me atrajeron en aquel entonces, y empecé a participar políticamente. O sea que formaste parte de lo que se llamó la Quinta República. No, la cuarta. Estoy hablando de la Causa R, nace en lo que todavía se llamaba. Es muy, para poner un símil, es lo que ha acontecido aquí en España y así lo voy a decir, con lo que pudiéramos llamar también el deterioro del bipartidismo, el PP y el PSOE. Lo que surge entonces hacia el centro, que llaman aquí en España Ciudadanos, y que, por cierto, ahorita se empieza a expresar más hacia lo que también llaman ustedes los españoles la derecha, con el caso de Vox.
Y bueno, y no se diga la nefasta izquierda que representa Podemos. Es algo muy similar lo que aconteció en aquel momento en Venezuela. No, pero bueno, Diosdado fue el que fundó la Quinta República. No, la funda Chávez. Y, bueno, sí, Diosdado es la sí. que... Lo que pasa es que Diosdado estuvo allí provisorio porque como él era efectivamente el presidente de la Asamblea en ese momento, tuvo que recibirla para ellos tratar de ocultar un vacío de poder, y cuando regresan los militares a Chávez, él le otorga de nuevo la presidencia de la República. Sí, que fue cuando Chávez fundó el Partido Socialista Unido. Es cuando después ellos más adelante crean el Partido Unido Socialista Unido. Sí, correcto. Bien, entonces, ahí ahora el señor Chávez murió. Sí. Está, por fortuna. Está otro señor que se llama Maduro. Sí, por desgracia. Bien, entonces tú estás dentro de lo que se llama la resistencia. Sí. Resistencia porque la Junta Patriótica, ¿qué diferencia hay entre...? Porque no sois ni de Maduro, ni de Guaidó, de nadie, sois independientes, digamos. A ver, explícanos un poco. Voy a tratar de ser muy preciso. La MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática, efectivamente fue una necesidad de todos los partidos de tendencia democrática que en aquel momento pensamos que esa necesidad, más allá de las diferencias, tenía que unificarnos para confrontar efectivamente la narcodictadura de Hugo Chávez en un comienzo y después de Maduro y del castrocomunismo. Eso motivó que todos nos sentáramos y efectivamente yo fui parte de esa discusión. Todavía pertenecía a la causa R y yo era miembro de la dirección nacional, incluso representante del secretario general de la causa en mi estado Monagas, y por eso me permito explicarlo con precisión, con mucha fluidez. De tal manera que entonces la MUD, bueno, la conformaron todos los partidos contrarios a esa... En aquel momento ni siquiera se le llamaban narcodictadura, se le llamaba socialistas, comunistas, en fin. Ahora bien, hay 4 partidos que son los 4 emblemáticos que siempre se han autodenominado los mayoritarios, que son Acción Democrática, que es el tradicional, el partido Un Nuevo Tiempo, y 2 partidos que son hasta cierto punto muy recientes, que es el que lidera Leopoldo López, Voluntad Popular, y Julio Borges, que es de Primero Justicia. Estos 4 partidos y la causa R, que pasó a ser como un quinto lugar. Estos partidos, de alguna manera, en el 2015, que fue la última elección donde la ciudadanía de una manera abrumadora salió a votar contra Maduro por primera vez, le da la mayoría al Parlamento, o sea, durante todos estos años le da la mayoría a la oposición. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, hay hasta cierto punto, y yo así siempre lo explico, una especie de fraude. La MUD... No, aquí, a ver, lo que me gustaría era que le llamaras a las cosas por su nombre. Sí. Una especie de fraude, bueno, no me sirve. Bueno, ¿fue un fraude o no lo fue? No, fue un fraude porque la MUD le presentó una tarjeta a los electores que simbolizaba la unidad con un puñito, el símbolo, y todos los partidos escondieron sus banderas, o sea, Acción Democrática. Una vez que obviamente gana mayoritariamente el puñito, la unidad democrática, entonces los líderes de los partidos empezaron a contar sus hombres y sus escaños. Entonces Acción Democrática le dijo al Primero de Justicia: mira, yo tengo aquí 10 o 15 diputados, por lo tanto yo soy... Entonces Primero de Justicia: no, yo tengo 20 y tantos, por lo tanto yo soy la primera fuerza. Y yo digo que es una especie de fraude porque la gente no votó por ellos. Entonces hicieron un acuerdo para repartirse los 4 años que le corresponde a la Asamblea Nacional. Estoy hablando del 2015. Entonces hicieron un acuerdo para repartirse los cargos administrativos, quiere decir la presidencia, la vicepresidencia y todo lo que conforma administrativamente al Parlamento. El 2016 le correspondió, por acuerdos de Julio Borges y de
y de Ramos Ayú, presidente de Acción Democrática, le correspondió a Ramos Ayú. Ahora, ¿dónde está la traición, como la llamamos nosotros a estos diputados? Que el pueblo le dio a ellos la fuerza popular, el voto, para salir efectivamente del régimen, para salir de Maduro. Y eso es lo que no ha pasado durante estos 4 años, que se vencen ahora con la presencia del señor Juan Guaidó como presidente interino, como presidente interino del país. Ahora, eso también hay que explicárselo a la gente. ¿Por qué? O sea, a mí me preguntan, pero Luis, ¿por qué tú estás de acuerdo con... tú apoyas al señor Guaidó? Por supuesto, no solamente lo apoyo, lo reconozco como presidente constitucional, porque es nuestro presidente, pero no coincido con él en las estrategias que ellos vienen manejando desde hace ya muchos años, que es lo que no ha permitido que estos narcotiranos o estos grupos de maleantes, que son los que representan y tienen secuestrado a nuestro país, puedan salir de donde están. Y ahí es donde tenemos la gran diferencia. En este instante, por ejemplo, después de esa gira que hizo Juan Guaidó, que ha creado tanta expectativa y que, por cierto, aquí en España causó pues, todo lo que ya sabemos, pues una contradicción del presidente Pedro Sánchez, y que culminó en Estados Unidos con el recibimiento del presidente Trump. Esas expectativas en este instante de nuevo empiezan a decaer. O sea, a ver si yo lo entendí. Okay. Tú a Guaidó lo reconoces como presidente, aunque ideológicamente estás en las antípodas. Sí, estoy totalmente, porque considero que su partido y que todos los que están alrededor de ellos son socialistas y que son de alguna manera también culpables de que la democracia más sólida que tenía América y Venezuela en los años 70-80, en este momento esté destrozada. Son ellos los culpables de que nuestro país en este momento sea un territorio en ruina. Y son ellos los culpables, y seguirán en la historia si no reaccionan, los que pudieran seguir permitiendo la permanencia en el control de nuestro país de estas bandas criminales que hoy ocupan el territorio nacional. Bien, vamos a hablar un poquito de la entrada de los comunistas españoles dentro de Venezuela. Vale. O sea, de la señora Vescanza, bueno, de todos los que ya todo el mundo conoce. Que hoy a uno de ellos lo tenemos en el gobierno. Sí. ¿Cuál es la influencia de esta gente allí? Bueno, yo soy uno de los convencidos, y ahora que estoy viviendo desde hace 2 años aquí en España, que estoy conociendo más profundamente la política, yo hoy, sin temor a equivocarme, y ese es un mensaje que aprovecho, Santiago, de nuevo agradeciéndote a ti, para todos los que nos escuchan, de que es lamentable que ya hoy esa semilla que nació en Venezuela a raíz de la presidencia de Chávez, que es la raíz socialista comunista, que germinó, creció y nos destrozó el país, en este instante está sucediendo exactamente igual aquí en España. Y hay algo muy curioso, yo estaba sacando mi cuenta, efectivamente, Venezuela ya llevaba 40 y tantos años de democracia. Hoy España tiene va para 41 años y nace la semilla del socialismo comunista. Me parece que, y es un poco el llamado que yo quiero aprovechar para hacerle a nuestros hermanos españoles, de que si no hay una reacción que permita efectivamente que los ismos, socialismo, podamos evacuarlos y apartarlos, y yo diría incluso civilizadamente enterrarlos, teóricamente, filosóficamente incluso, es posible que España pueda también pasar por la desgracia que hemos pasado ya en Venezuela. Y digo esto porque no es casual... Que habéis pasado y que estáis pasando. Y que estamos pasando, y que no es casual de que efectivamente la financiación de estos comunistas españoles, y me refiero concretamente a Podemos y a todos los que lo acompañan, no es casual de que toda esa financiación haya venido de Venezuela y de Bolivia, que yo digo que fue autorizado, porque eso lo sabemos, por Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez Frías en vida. Ese es un plan que se estableció, y eso es bueno que lo sepan todos, sobre todo los jóvenes españoles, en el Foro de Sao Paulo cuando se fundó. Ese es un plan que está establecido
y que yo sí, permanentemente me estoy refiriendo que aquí ahorita lo lidera nada más y nada menos que Rodríguez Zapatero. De tal manera que eso es muy importante que lo sigamos debatiendo, porque yo hoy me pregunto, ¿cómo es posible que, y hago un análisis sociopolítico y histórico, que una dictadura como la de Cuba, ¿verdad?, en estos 40 años de democracia española haya contado con el apoyo de todos los gobiernos españoles? O sea, o dicho al revés, que los gobiernos españoles, llámense de izquierdas o de derecha, nunca le hayan dado un aval a ese pueblo oprimido cubano, y que tampoco lo hicieron con Venezuela, haciendo todo lo contrario. Zapatero se asoció de manera cruda con Hugo Chávez Frías, incluso sabemos que más pronto que tarde van a salir todas las cloacas que van a demostrar que efectivamente él tendrá que entregarle mucha cuenta, no solamente a la historia, sino al pueblo español y al pueblo venezolano. Me refiero a Rodríguez Zapatero. No es casual de que él vaya para Caracas 35 veces y se reúna ¿con quién? Se reúna con los delincuentes, con los grupos organizados. Pero ¿por qué no se reúne con Guaidó? Esa es una pregunta importante. O sea, aquí habla de democracia, habla de respeto a los derechos humanos, pero va a Venezuela y se reúne con los que asesinan, con los que torturan y con los que trafican toda la droga que entra a Europa y entra a Estados Unidos. De tal manera que esas son cosas que hay que revisar, y que yo creo que aquí, en España sobre todo, tenemos que debatirlos profundamente. Bien, pero tú no, ¿en Venezuela se sabe algo de lo que por Europa le llamamos el nuevo orden mundial? Por supuesto. Venezuela, mira, nosotros los venezolanos, y yo diría también que los argentinos, los chilenos, nosotros somos gente que desde hace muchos años somos, creo que, muy estudiosos, y tenemos una cultura bastante importante, de verdad, Santiago. Y yo a veces me sorprendo que todo lo contrario, a veces me consigo con españoles que desconocen lamentablemente nuestra historia, que están totalmente desconectados, incluso con políticos. Yo lo digo con todo respeto y con toda humildad, y por eso pienso que esta clase política de izquierda radical y no radical, ¿verdad?, está llegando precisamente a los espacios del poder. Estoy convencido no para bien, sino para mal, porque si aquí no hay una reacción, yo estimo de que la democracia joven de España puede también irse al traste. Y eso hay que discutirlo con mucha seriedad. ¿Y tú crees que Zapatero ha convencido a Sánchez para unirse con los neocomunistas? Yo creo que Zapatero es parte de todos ellos. Por algo es ahorita el que impulsó lo que se ha llamado ahora como el Grupo de Puebla, que es un grupo paralelo al Foro de Sao Paulo, que en julio del año pasado se fundó en Puebla, México. Es él el interlocutor europeo más importante de todo ese eje del mal llamado comunismo. Lula no lo asume porque, bueno, es un ladrón vulgar, como todo el mundo lo sabe, es un ladrón que estuvo preso. No lo asume obviamente Maduro, porque ya Maduro no representa para ellos ser un animal de esos que se puede utilizar. Bueno, Evo Morales lo han sacado, afortunadamente, ese pueblo valiente boliviano, como lo han sacado. El señor Correa, otro ladrón de esa casta, y queda un bastión, que yo lo voy a señalar, que es el que va a utilizar Rodríguez Zapatero y este grupo para tratar de impulsar ese eje del mal, que es el actual presidente de Argentina, José Fernández. Ese es el que van a utilizar, y yo lo doy aquí no como una primicia, sino como un pequeño análisis político. De tal manera que ese eje está aquí ya. Ese es el eje que representa Borrell en el Parlamento Europeo, ¿verdad? Y es allí donde entonces viene el debate de los que decimos que somos democráticos. Oye, ¿tendremos la capacidad para ponernos de acuerdo más allá de las diferencias, para intentar no hacer lo que hacen ellos, lograr ponernos de acuerdo para defender las democracias como esta, que está todavía sólida, y evitar de que estos señores la desaparezcan? Es el llamado que estamos haciendo, por cierto, nosotros desde la resistencia venezolana. Más allá de libertar nuestro país, nos estamos planteando unificar a Iberoamérica, incluyendo obviamente a España, para constituir una fuerza que
no es que contradiga, que combata a este eje, a ese foro de Sao Paulo y a ese grupo llamado de Puebla, que ya están muy bien identificados. Bien, ya nos queda poco tiempo. Lástima. Lástima. No, pero te invito a otro programa. Gracias. Dentro de unas semanas. Te voy a preguntar una pregunta que va a ser un poco incómoda. A nivel de partidos políticos españoles que defenderían una democracia de una forma consustancial, de más a menos, ¿cómo irías tú? Mira, para ser coherente con el sentimiento del colectivo venezolano, coherente porque uno tiene que ser respetuoso al final como político es con la gente, con el ciudadano. Obviamente los venezolanos nos identificamos y aparte de eso, hasta le agradecemos a Ciudadanos, al PP y a Vox, que son los que realmente se han, como decimos en criollo, embraguetado contra nuestros enemigos naturales. Pero yo particularmente me identifico con la posición de Vox hasta ahora porque considero que es la más coherente hasta ahora. Y esto te lo voy a compartir a ti, Santiago, y a los que nos ven y nos escuchan, porque me hizo reflexionar mucho un debate que hubo recientemente entre el expresidente Felipe González y el expresidente Aznar. Y en el desarrollo yo pensaba en América y entonces yo dije, pero ¿dónde estaba Aznar cuando gobernaba con relación al tema de Cuba? Esa es una reflexión importante. ¿Y dónde estaba la política geopolítica del PP con relación a América? Con relación... Eso es importante estudiarlo. Y lo digo sobre todo hacia Aznar porque obviamente Felipe González en aquel momento estaba pensando más en el socialismo y en la tendencia comunista que en otra cosa. Me imagino que estaría cada rato conversando con Fidel, me imagino, ¿no? ¿Entiendes? De tal manera que esa pregunta yo no me la formulo mucho, pero en este momento cuando yo veo a los dirigentes de Vox con un discurso anticomunista de manera frontal, yo me identifico con eso porque yo soy anticomunista ante todo y antisocialista también lo soy. Todo lo que huele a exorcismo yo ya me retiro un poco. Me parece que no es coherente con la democracia en la cual yo creo, que es una democracia, repito, liberal, una democracia de libre mercado. Yo soy de los que he aprendido desde hace mucho tiempo que los estados controladores no son otra cosa que el refugio de botines para repartirlo los que están en el poder y los demás recogiendo siempre migajas. Bien, ya como última cuestión, ¿qué opina del proceso? Bueno, que es una locura, que es inviable. Sí, pero defínemelo un poquito más, porque que es una locura lo vemos todo. El proceso es para mí el contrasentido de lo que debe ser un país en democracia y en desarrollo. Sí. Yo creo que eso, digo que es inviable, que yo creo que jamás va a pasar. ¿Te refieres al proceder del separatismo, de la independencia? Yo creo que vosotros en Venezuela lo estáis viviendo también, lo que es todos estos movimientos que hacen una rotura social. O sea, los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos entre sí. Toda esta rotura social se está dando en Cataluña. Entonces, ¿qué consejo nos darías tú para acabar con esto? Mira, fíjate lo siguiente, claro, lo que pasa es que son dos cosas que tienen algunos matices que los diferencian. El gran consejo es el ciudadano. Yo cada día digo como demócrata que la diferencia es que los partidos políticos efectivamente hacen falta en una democracia. Cuando son verticales hay que tenerle mucho miedo, porque se centralizan y siempre lo piramidal es el jefe arriba y los tontos abajo. Cuando una democracia entra en una fase de madurez, el ciudadano es el que tiene que ser el actor principal. Y yo creo que el núcleo familiar, cuando funciona en base de eso precisamente. Cuando un padre
de manera consciente es un gran ciudadano, cuando la madre efectivamente lo es y cuando los hijos empiezan a asumirlo. El consejo que yo puedo darle a los españoles es que primero admitan que tienen un gran país, es lo primero, que fue lo que no pasó con los venezolanos. Segundo, que tienen una gran democracia con ciertas deficiencias. Yo lo califico siempre en un 60-70% de solidez. Y que observen sobre todo que están todavía muy jóvenes. 40 años de democracia es absolutamente nada. Por lo tanto, los detractores que ya están dentro hay que evacuarlos. Democracia no es otra cosa que la ciudadanía activa defendiendo sus derechos y obviamente cumpliendo con sus deberes. Y entendiendo que el marco constitucional es la carta de navegación para convivir y para crecer. Sin ningún temor, eso es, pero cuando el ciudadano permite que los pedestales estén llenos de líderes que lo que hacen es predicar y no practicar, entonces allí las democracias corren peligro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. El tiempo se acaba. Sí. Quedas citado para otro programilla. Para mí será un gran placer. Y hasta la semana que viene.